todos ustedes su presencia esta mañana aquí. A los expositores mis agradecimientos y mis felicitaciones. Creo que se ha hecho un paneo por los diferentes aspectos de este balance de los TLCs y ha valido la pena este esfuerzo. Yo espero que cuando pasemos esto por la televisión del Congreso en estos días y les avisaremos, va a haber un impacto positivo en el país, no solo entre nosotros, sino entre otros muchos. Yo voy a hacer algunos comentarios haciendo esfuerzos por no repetir, porque ese es uno de los líos de hablar de último, y es que buena parte de lo que hay para decir ya se ha dicho. Primero, resaltar que este evento, como otros que hemos hecho, tiene origen en un hecho que es inédito en Colombia, que es la coalición no al TLC con Corea. Esto es una cosa muy importante, porque es una coalición configurada por un sector importante del empresariado colombiano, de propietarios de empresas, de industriales, las tres centrales obreras colombianas, y un sector importante, llamemos, de las ONGs, y hay gente de todos los sectores políticos de alguna u otra manera participando en esto. Yo quiero resaltar esto porque soy un convencido que el país no podrá resolver sus problemas y salir adelante sino en el momento en que logremos constituir en Colombia algún tipo de unidad, de convergencia. Yo quisiera llamarla una unidad nacional, pero como Santos se zapoteó el nombre, pues entonces no nos toca inventar nosotros. Pero es la idea de un proyecto nacional concebido por las distintas clases y sectores sociales. Si uno mira la historia de los países que han tenido, digamos, éxito en su desarrollo o que van mucho más adelante que nosotros y que sean ni mucho menos perfectos, en todos, en algún momento de su historia, se creó un proyecto de unidad nacional, de convergencia nacional, con unos propósitos definidos, estratégicos, de largo plazo, para sacar el país adelante. Ninguno ha logrado avanzar de verdad como producto del azar o como producto simplemente de uno u otro interés individual y una especie de guerra de todos para contra todos. Eso no es posible. Y en ese proyecto de unidad nacional, de convergencia nacional, no ha habido proyecto exitoso, digo yo, de países que puedan equipararse en su extensión y población con Colombia, que no haya tenido la producción como un elemento determinante, y que dentro de la producción no haya tenido la idea de industrializarse como un norte fundamental o como su norte fundamental. Y eso es lo que se necesita construir en Colombia para salir adelante. Bueno, esto de la coalición no al TLC con Corea, yo diría que a un nivel, pues, digamos, bastante micro, si ustedes se quieren, pero es una expresión de eso, de cómo es posible conciliar intereses que tienen contradicciones, como son los intereses entre los patrones y los trabajadores, pero poderlos conciliar en beneficio, digamos, de la producción y del empleo. Es que finalmente en una economía de mercado uno no puede hablar de que las cosas prosperen si la empresa desaparece o si los trabajadores terminan todos desempleados y en el rebusque y en la miseria. El capitalismo no es el feudalismo, el capitalismo no puede funcionar, pues, sobre la base de la barbarie casi total. Lo otro que quiero mencionar es esto: este balance tiene además, a mi juicio, una importancia grande. Es porque hace 25 años, cuando empezaron estas políticas en el gobierno de César Gaviria, en Colombia hubo un debate, no del tamaño que hubiéramos querido, pero hubo un debate, unos que salieron a defender eso como una cosa maravillosa, en esos días se llamaba la apertura, el neoliberalismo, y otros menos poderosos o muy poco poderosos, sí, pero que salimos y dejamos nuestras constancias, así fuera para la historia, y que advertimos que eso iba a ser un desastre. Y ese es un debate que lleva 25 años dándose, particularmente en el Congreso. Desde que este nuevo grupo de congresistas llegamos al Congreso, este debate lo trajimos aquí, y entonces es la hora de los balances. El doctor Sardis decía una cosa que es verdad. Yo en algún momento del TLC con Estados Unidos, de los debates, yo dije, bueno, lo único bueno que va a tener que arranquen a aplicarlo es que por fin vamos a saber quién tenía la razón. Pues bueno, esa es la misma historia de hace 25 años. El primer artículo contra la apertura económica en Colombia, esto lo repito mucho, lo escribió en el periódico El Tiempo en febrero del 90, Abdón Espinosa Valderrama, ex ministro de Hacienda, o sea, no un hombre, digamos, de la izquierda ni de la oposición, sino una persona que uno podría decir del establecimiento. Un artículo donde él hace dos afirmaciones claras. Dice, primero,
Esto nos lo impone el Banco Mundial como una especie de chantaje, la palabra chantaje la uso yo, ¿sí?, a cambio de un crédito Challenger. O sea, Colombia en ese momento estaba angustiado por la deuda y el Banco Mundial le dice, bueno, si quieren el crédito Challenger, tienen que abrir su economía, que fue el nombre que se le dio. Entonces esto lo cuenta don Espinosa y agrega, dice, y nos va a ir súper mal. Y cuenta otras aperturas que se habían hecho en otros momentos, mucho menores, pero otras aperturas nos habían traído consecuencias desastrosas para la industria y el agro. Unos 15 días después yo publiqué mi primer artículo en La Patria, el periódico Manizales, sobre otros temas, y empezó a salir un poco de gente a dar opiniones. Aquí quiero recordar una sola, porque quiero decir algo de esa opinión, que fue la opinión de Darío Múner Arango, en esos días presidente de la Junta Directiva de la ANDI, que también advirtió que la cosa se iba a poner muy complicada, y entonces hizo una explicación que es clave, que es en buena medida la base de este debate. Él dijo, es que en la competencia internacional no cuentan las personas ni las empresas, sino lo que definen son las naciones. Él dice, esa es una competencia entre naciones enteras. Entonces yo lo explicaba en la universidad en esos días, decía, cuando un par de mercancías se estrellan en el mercado mundial compitiendo entre sí, lo que está allí representada no es solo la habilidad técnica del empresario y de los trabajadores que produjeron esa mercancía, o de los campesinos o quien sea, sino que está representada toda la potencia de la nación que está detrás. ¿Qué es el tema de los costos de producción? O sea, finalmente, claro, es muy importante que el empresario y quienes producen hagan las cosas bien hechas, cumplan con su deber y los trabajadores trabajen como deben ser, pero los costos de producción no están solo determinados por la labor en la empresa o por la labor en la finca. Los costos de producción están determinados por una serie de factores que el productor individualmente tomados no controla. Por ejemplo, la tasa de interés del crédito, y la tenemos una de las más caras del mundo en Colombia. Por ejemplo, el tema de la revaluación. Si yo tengo mi moneda revaluada en 30, 40%, ¿cómo puedo ser competitivo? Mencionó con mucha agudeza también el doctor Sardi el problema de los costos de la energía. Colombia tiene ventajas comparativas en producción de energía. O sea, nosotros tenemos petróleo, nosotros tenemos energía hidráulica, y miren ustedes las cosas de estos que nos gobiernan, donde uno les va entendiendo el alma, ¿no? Entonces, tenemos la ventaja comparativa allí, y lo que hacen es determinar los precios internacionales para el mercado interno, de forma tal que perdamos la ventaja comparativa. Entonces, nosotros tenemos la ventaja de tener petróleo más barato o carbón más barato, y la genialidad de quienes nos gobiernan es imponernos precios en el mercado interno iguales a los internacionales. Entonces, ¿qué quedó la ventaja comparativa? O sea, todas las teorías que nos tiran son falacias, manipulaciones, y al final entonces el resultado ya lo conocemos, pues no se puede competir, porque si los costos internos de producción son superiores a los internacionales, la derrota está garantizada. ¿Cuál es el balance de hoy? Ya se ha dicho aquí, pues las pérdidas en agro son, bueno, miles de campesinos y de empresarios y de indígenas en las carreteras el año pasado le dieron veredicto a cuál es la relación entre TLC y la vida de la gente. La situación de la industria sobran también las cifras para mostrar lo mal que nos ha ido. La situación del empleo, ya se ha dicho, si sumamos desempleo y subempleo, pues tenemos una situación verdaderamente catastrófica, sin importar cuántos fraudes estadísticos utilicen quienes se encargan supuestamente de producir datos veraces. Todo este asunto de convertir los monopolios públicos en monopolios privados, eso es parte del libre comercio. Todo este abuso, digamos, de los monopolios de los servicios en Colombia, esas son cosas todas que nos están golpeando, no solo como personas, sino la propia competitividad nacional. Y hay un aspecto que quiero resaltar porque lo considero extremadamente grave: la desnacionalización de la economía nacional. Esto nos lo han querido presentar como un avance, ¿no? Porque aquí parte del trabajo que nos han hecho es irnos como lavando el cerebro, ¿sí?, diciéndonos que los colombianos seremos felices si primero hacemos felices a los gringos y a los extranjeros. Y entonces cada vez que una propiedad nacional pasa a manos del capital extranjero, aquí hay que celebrarlo. Y cuando entra deuda externa hay que celebrar. Y cuando entra inversión extranjera hay que celebrar. Y bueno, ya sabemos que esos son partes del pasivo de la vida del país, porque el que invierte aquí viene a sacar sus ganancias. En este momento el principal costo, el principal
rubro del presupuesto nacional no es la salud, no es la educación, como dijo Santos, no, es la atención de la deuda externa. O sea, el presupuesto subió en 6%, pero la deuda subió en 16%, la atención de la deuda. Los inversionistas vienen y es a sacar sus recursos. Alguien decía que esa inversión extranjera en cierto sentido también es un pasivo de la economía nacional, porque pues de alguna manera hay que pagar estos hechos. Pero esa desnacionalización, y es principalmente lo que quiero enfatizar, nos genera un problema que a mi juicio puede ser el más grave, es que nos va quitando la soberanía nacional. Cada vez es más débil, digamos, el poder económico que toma las decisiones sobre qué hacer con Colombia. O sea que cada vez el país se diseña más, no en función de los intereses nacionales, sino de los intereses extranjeros. O sea, si esto aquí hubiera fair play, como se dice en el debate, no sería posible que a Colombia lo incluyeran en la Alianza del Pacífico, porque es que ya los hechos nos demuestran que en ese debate que empezamos hace 25 años, que no se sabía quién iba a tener la razón o quién la tenía, ya hoy los hechos nos dan el veredicto, nos han dicho quién tiene la razón en ese debate. Las cosas han salido exactamente al revés de como nos las han ofrecido, y sin embargo se sigue aplicando la misma política. ¿Por qué? ¿Por qué se aplica la misma política? Porque cada vez tenemos más perdida la soberanía nacional, es decir, cada vez más quienes determinan el futuro de Colombia son los grandes poderes extranjeros que controlan a este país, en asocio con unos cuantos poderes económicos a los que les va bien o les va menos mal, digamos, en la aplicación de este modelo económico del libre comercio que estamos padeciendo. Claro, con la ayuda de los corruptos de todos los pelambres, porque si mi negocio es la mafia, el robo, el fraude, la trampa, pues finalmente la teoría y las ventajas comparativas o del modelo económico pues me tiene sin cuidado, imagínense. ¿Qué tiene eso que ver con nada? Y así es como se viene manejando la economía nacional, y así es como se hace la política. O sea, cuando los votos se compran, cuando los votos se arrean a las urnas mediante el clientelismo, que es una forma de extorsión, ¿sí? Cuando la mermelada se santifica como una genialidad de los gobiernos colombianos, pues por supuesto que pueden aprobar las peores leyes que uno pueda imaginarse, pueden tomar las peores medidas, porque no tendrán sanción en las urnas y no perderán una elección ni de milagro, ¿sí? Porque mientras unos buscamos los votos echando estos cuentos y teorías y fijando posiciones, pues ellos simplemente van y los compran y se acabó el asunto. Bueno, todo ese es el problema que estamos viviendo. Mencionemos esto también. Si esto no está peor, es porque llevamos casi una década o más de una década de una cosa que se conoce con el nombre del superciclo de los commodities. Claro, eso también ha sido factor del daño, porque la revaluación, por ejemplo, tiene que ver con eso. Pero lo cierto es que a quienes nos han gobernado en la última década han gozado de unas vacas gordas como probablemente no tengamos antecedentes. Y hoy, ¿cuál es la noticia? Lo están diciendo ellos mismos. Se acabaron las vacas gordas. Terminó la fiesta. Y nos estamos avecinando a ese momento que señaló muy bien Aurelio Suárez y sobre el cual el doctor Sarre llamó la atención, y yo he venido llamando la atención. Bueno, llegó la hora de la verdad. O sea, terminó el superciclo de los commodities. Está supremamente enredado el tema del petróleo, que es lo que nos está sosteniendo. Está destruido el agro, está destruida la industria. Tenemos unos niveles de endeudamiento privados y públicos extremadamente altos, un desbalance de la balanza de pagos extremadamente grave, insostenible. O sea, las cosas están tan mal, les cuento a los que les interesen estos temas, y la situación de terminar en un problema semejante al de 1999 es tan cierta que yo un poco por ahí con ironía estoy diciendo que esto está tan mal que ya la reconocen hasta los propios neoliberales. Los propios defensores de este modelo único del libre comercio todos los días lo dicen en la prensa. La cosa está tan grave que yo ya no tengo que mandar los artículos por Twitter de mis amigos, sino que mando son los de ellos. ¿Sí? Los que mando son los de ellos, porque ya están todos como don Poncio Pilatos lavándose las manos. Entonces el auge de la economía nacional
silencian que fue por el superciclo de los commodities y las situaciones externas, la baja tasa internacional del crédito, etcétera, etcétera. Eso nos lo presentaron fue como las genialidades de la confianza inversionista. Y ahora que empiezan las vacas flacas, entonces sí ponen los ojos sobre la caída de los precios de las materias primas. Están vivos, ¿no? Sí, están vivos, pero bueno, aquí hay unos que vamos a servir de testigos. Y yo también, doctor Sardi, los quiero ver. Vamos a verlos, a ver cómo van a hacer las cosas. Lo que pasa es que es lamentable, pero los tiempos deberán ser muy dramáticos si no apareciera una especie de milagro que impidiera que las cosas avancen en la dirección que sabemos. Porque como siempre, las vacas gordas, unos cuantos se quedan con todo y el pueblo a duras penas le tocará por ahí una migaja. Y cuando llegan las vacas gordas, las vacas flacas, llamen a los de abajo a que paguen los platos rotos, que es lo que ya estamos también viendo venir de todas las maneras. Pero lo más grave de esto es esto, es que todo este drama no es un drama de un fracaso solo nacional, es universal. Esto no funciona, este modelo económico de libre comercio no funciona, no opera, o por lo menos no le funciona a la sociedad en general, a las gentes sencillas, a las clases medias, inclusive muchos empresarios los borran del mapa. Esto no funciona. Y uno diría que si hay una crisis grave, la conclusión como obvia sería decir, bueno, ahora sí, ya tendrán que aceptar que esto fracasó y tendrán que aceptar que hay que cambiar las cosas. Pues no, pasó toda la crisis del 2008, que fue un campanazo de envergadura mundial y que sigue afectando la economía de todo el mundo porque ese problema no se ha resuelto. Y yo me pregunto, ¿cambiaron en algo? En nada. Y si el día de mañana la economía colombiana se colapsa, esta gente va a seguir diciendo que esto sí funciona y que esto es apenas un bache menor y que mañana vamos a salir adelante. Y la explicación es bien simple, es que esto aquí no es un problema de choque de teorías, de choque de concepciones, no es un pleito entre académicos, no, esto es un pleito entre intereses. Y cuando uno se quiebra, otros se enriquecen. O sea, ¿cómo se concentró la banca norteamericana después de la crisis del 2008? Y el mundo funciona es con, entre comillas, los ganadores. Los bancos que se quebraron en el 2008, a esos no los volvieron a llamar de la Reserva Federal a preguntarles qué había que hacer con la economía norteamericana. O sea, llaman es a los ganadores, a los que sobrevivan en la debacle, para seguir haciendo ¿qué? Lo mismo. Luego no nos hagamos ilusiones de pensar, y con esto voy a concluir, que ellos, los que han montado este desastre, los que se han beneficiado de este desastre, están entonces en este momento acercándose al acto de contrición y el propósito de la enmienda. No, eso no. Están viendo a ver cómo se acomodan de la manera nueva en que se tengan que acomodar, o para seguir haciendo exactamente lo mismo que vienen haciendo, lo que vienen haciendo. Entonces la única solución final de todo este drama que se está viviendo en Colombia, pues tiene que ver con que en algún momento habrá que montar una nueva manera de hacer las cosas, un nuevo modelo económico para usar esa figura, que es el que yo un poco insinuaba por donde empecé, la idea de una convergencia nacional, de una gran unidad nacional que encarrile este país por donde debe ser. Los misterios del desarrollo no son inescrutables, suelo decir, o sea, cómo se desarrollan los países, eso ya está sabido. Todos los que han tenido éxito en construir economías infinitamente mejores que las nuestras han hecho lo mismo. Todo el mundo sabe que sin industria no se puede, todo el mundo sabe que sin agro no se puede, todo el mundo sabe que sin ciencia, sin educación de alto nivel no se puede, sin infraestructura. Sí, todo el mundo sabe que si no se pone control a los especuladores y al capital financiero, pues tampoco se puede. El problema es quién le pone el cascabel a todos esos gatos. Y eso es finalmente, lo dijo pues bien el profesor Maya, este no es tanto un problema de la economía como un problema de la política. Porque el problema de la política es el problema de quién manda para determinar un cierto tipo de economía. Ese es todo el problema de la lucha por la dirección del Estado. ¿Quién gobierna? Para saber en beneficio de qué o de quiénes se gobierna. Mientras los Juan Manueles, y con ellos me refiero a todos los Juan Manueles, que son todos de arriba, de medianitos, todos, sigan gobernando, pues en Colombia seguirá pasando lo mismo. No va a ser posible que suceda otra cosa y vamos a tener que seguirle resistiendo como resistimos desde abajo y logramos pararles el TLC con Corea y seguiremos haciendo todos los esfuerzos que haya que hacer, pero al final
tenemos que meternos en la idea de que el que tiene la jeringa pone la inyección, y que si quienes nos gobiernan son voceros de los intereses extranjeros, son las fichas de las transnacionales, son los que no tienen sentimientos patrióticos, los que no entienden el valor de la soberanía como instrumento de desarrollo nacional, pues las cosas no van a cambiar. Luego termino estas palabras agradeciéndoles nuevamente a todos quienes nos acompañaron hoy aquí, a Proindustria en particular, las centrales obreras, se trabaja a todos nuestros excelentes expositores, agradeciéndoles que estemos todos pues aquí congregados, escuchándonos, y termino también llamándolos a que nos mantengamos en actitud de resistencia y de lucha para que en algún momento podamos cambiar a Colombia. Muchas gracias.